Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de nuestra querida Sonia, que el capítulo anterior, chicas, es triste porque cuánta gente regresó de la Segunda Guerra Mundial y quedó muerta en vida. A Terrence le está ocurriendo lo mismo, esas pesadillas de todo lo que tuvo que hacer para sobrevivir, todo lo que tuvo que sacrificar para poder regresar a casa. Y Candy lo sabe. Candy está como siempre a su lado, pero siento y es obvio que Terrence ya no es el mismo Terrence de antes. Que va a tener que razonar, que pensar, que modificar en su vida. Eso es claro, chicas. Yo se los he mencionado a todas ustedes. Donde aprendemos es desde el sufrimiento, desde el fondo del pozo en donde estés. De ahí es donde se aprende. Y Terrence lo necesita, incluso necesita regresar a Berlín. A mí me emociona, chicas, una parte donde mi querida Sonia nos recuerda a nuestro querido Styr. Ese personaje que todas seguiremos diciendo que no merecía ese final. Era una muerte innecesaria, pero así lo decidió Nagita. Pero aquí en estas hermosas historias podemos soñar cómo hubiera sido su vida si no hubiera pasado lo que pasó en el anime o en el libro. Terry necesita confirmar quién era ese Edgar. Y nosotras también, chicas, porque yo estoy con el corazón en la mano. Y estoy emocionada, pero no sé si es de emoción de alegría o emoción de impotencia de saber que a lo mejor entre el delirio de Terrence escuchó la voz de Styr. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo, chicas, de este magnífico fic llamado El sol en los ojos. Capítulo 22. El soldado perdido. Parte 2. Al cabo de un par de semanas llegó la confirmación de la embajada británica que el señor Edgar Joseph André estaba vivo y bien, viviendo en un pueblito de las afueras de Berlín. Al mismo tiempo llegó una citación oficial al Tribunal Militar Internacional. Se requería la presencia del duque a partir del 20 de noviembre en Nuremberg para declarar en el primero de la serie de juicios sobre los crímenes de guerra más atroces. No podía negarse. Se le consideraba un testigo clave. El sobre contenía una lista de numerosas audiencias y una indicación de aquellas en las que la presencia de Terrence Graham Granchester se consideraba necesaria en primera instancia. Candy y Terry informaron a la familia de su inminente viaje. En un par de meses como máximo contaban que estarían de vuelta. Decidieron que Richard se quedaría en Chicago. La guerra había terminado, pero un paisaje de ciudades desoladas y medio destruidas no era, desde luego, adecuado para los inocentes ojos de un niño. Un par de bromas y algunas miradas extrañas bastaron para alertar al niño que, como una esponja, absorbía
todas las vibraciones y matices posibles de la voz de cualquiera. El pequeño había empezado a llorar desconsoladamente, a pesar de que el tío Bert le había prometido jugar a caballito con él todos los días. No quería volver a perder a su papá, o al menos no por un tiempo interminable como había sido la última vez. No soportaba la idea de volver a separarse de él. Fue el propio Terrence quien se enfrentó a él para informarle de la necesidad de aquel distanciamiento. Richard estaba sentado en su cuna y su padre le preparaba para ir a la cama. Estaba arrodillado frente a él, intentando explicarle el asunto de la forma más sencilla posible y quitándole las zapatillas mientras la miraba la cara regordeta. Tuvo que hacer otro esfuerzo sobrehumano para no echarse a llorar cuando tuvo una de aquellas zapatillas en sus manos. Era una talla 25. Un poco desgastada por todas las carreras que el niño había hecho en el último tiempo. Y a decir verdad, ahora al límite con su cada vez mayor tamaño de pie. La mente de Kurt le jugó otra mala pasada en ese momento. Un par de zapatillas rojas, probablemente de la misma talla que las de Richard, que había visto en la única breve ocasión en que había entrado en el campo de Plazow, donde el superintendente de la zona le había citado exigiéndole explicaciones por sus más bien dudosas acciones. Estaban encima de un montón de otros calzados de diversos tipos, casi nuevos, la marca y la talla de fábrica aún visibles en la suela interior. La misma desde hacía una eternidad, porque los pies de los niños muertos no gastaban suelas y no crecen. Kurt, por favor, ahora no. Había pensado mientras apretaba su pequeño contra el pecho. Mi vida, te prometo que volveré antes de que puedas echarme de menos de verdad. Y entonces te quedarás siempre conmigo, susurró Richard entre sollozos. Cada momento de mi vida. ¿Y no tendrás los ojos sin sol cuando vuelvas? Le sorprendió calándole hasta los huesos. Era posible que él hubiera comprendido tanto. Pero no era esa misma criatura la que había creído firmemente en su regreso y rechazado las historias de todos. Entonces, ¿por qué se extrañaba de las palabras de aquel mocoso que había tenido la osadía de venir al mundo en medio de las bombas? Redescubrió su corazón rebosante de alegría al recordar el momento en que le había tenido en sus brazos por primera vez. Aquella criaturita indefensa que había silenciado al mundo en guerra a su alrededor con sus lamentos y sus puños cerrados, después de haber dado un susto de muerte a sus propios padres. El miedo loco de perderlo antes incluso de tenerlo. En aquel momento, con aquel cálido bulto en sus brazos, se había sentido omnipotente. Lo había cogido muy suavemente al salir del vientre de su madre. Había cortado el cordón umbilical. En el primer impacto con el mundo, en ausencia del calor corporal de Candy, había empezado a gritar como un obseso. Con sus puñitos cerrados junto a sus mejillas escarlatas, él lo había besado, lo había limpiado lo mejor que había podido y lo había envuelto en su chaqueta para mantenerlo caliente cerca de su corazón, antes de colocarlo sobre el pecho de Candy. Su llanto había acallado el ruido del bombardeo y llenado su corazón de nuevas palpitaciones. Entonces ya era padre. Ya había caminado a 4 patas con sus cachorros. Se había untado 1000 veces la cara con el carmín de Candy para hacerles reír. Les había dado de comer y se había dejado escupir la comida cuando no querían comer. Pero Richard era una vida nacida en medio del miedo y la muerte. Era un signo de esperanza en el futuro.
Su vida y la de Candy no habían sido precisamente una escalera de cristal. Habían tropezado con astillas, clavos y tablones desiguales, pero habían seguido subiendo, escalando rellanos y doblando esquinas, a veces incluso caminando en la oscuridad sin un solo atisbo de luz. Habían vuelto a encontrarse en la cima y habían subido juntos una nueva escalera, no menos empinada pero aún más fácil porque la habían hecho juntos. Ahora no podían detenerse en los escalones porque subir se había vuelto demasiado difícil. No podía permitirse caer. Nadie le había enseñado a ser un buen padre. No había tenido grandes ejemplos que seguir, de verdad. Había hecho las paces con los fantasmas del pasado. Había jurado evitar los errores que le habían ocurrido de niño. Pero también había probado cuánto podía doler pegar a los que quieres. Simplemente había prometido que siempre estaría allí para sus hijos. Fuera cual fuera la situación, que los amaría con todo su corazón y que estaría dispuesto a apoyarlos, a cuidarlos, a animarlos a seguir sus propias inclinaciones. Podía decir que había hecho un buen trabajo con Charlotte, Thomas y Rose, pero el pequeño Richard le desgarraba el alma. Necesitaba a su padre. Se había desvivido por jugar con él cada día, por hacerle sentir su presencia y había fracasado, porque estaba, pero no estaba, porque su alma estaba manchada, porque el sol ya no estaba en sus ojos. Haré todo lo que esté en mis manos para eso también, para llenar cada uno de tus días de luz y calor, añadió Terence, dándose cuenta quizá por primera vez desde que había vuelto de lo vital que era para la familia una reacción fuerte por su parte. Apoyó la frente en la del niño y se clavó en sus ojos. Fue un momento muy intenso en el que sus corazones se hicieron uno y se prometieron confianza. Richard se secó las lágrimas y le dedicó a su amado padre una sonrisa que iluminaría la trinchera más negra. Te esperaré bien, papá. Te lo prometo entonces. Mamá, lo tiene otra vez ahora. Ya lo sabes. ¿Qué, hijo? ¿Qué tiene mamá? El sol en sus ojos. Ella también lo había perdido. Entonces volvió su mirada hacia la puerta. Candy se quedó de pie, conmovida y en adoración por aquel pequeño cuadro. Mi valiente hombrecito, se arrodilló ante su bebé. Perdóname si no he sabido iluminar tu camino en los últimos meses. Has sido mi estrella más brillante, aunque no he sido lo suficientemente valiente para seguir la estela de tus rayos. Te pido perdón por ello, pero debes saber que ahora las cosas han cambiado. Mamá es fuerte y valiente gracias a ti y a papá, y mientras estén a mi lado, el sol seguirá brillando en mis ojos. Te prometo que papá y yo volveremos muy pronto. Ahora ve a la cocina y toma un tentempié. ¿Quieres? Cuando Richard se hubo alejado, Candy dejó que las lágrimas rodearan por sus mejillas y hundió su rostro en el pecho de Terence. Perdóname, mi amor. Sé que te he lastimado y te sigo lastimando. Él murmuró, enredando sus manos en el cabello de ella. Shh. Ni siquiera lo digas en broma. Tú nos has devuelto la vida al volver entre nosotros. Dios sabe por lo que has pasado. Lo aprendo poco a poco cada día. Me gustaría cargar con parte de tu dolor para aliviar tu corazón, pero sé que no puedo hacerlo. Solo puedo amarte, y al amarte, intentar mostrarte lo noble que es tu alma, pero a veces temo que no es suficiente, y esto, lo admito,
me asusta tanto. Pero nunca dejaré de hacerlo porque amarte es parte de mí. No existiría sin ello. Sucede que me pierdo en las profundidades del horror que he vivido y cuando vuelvo a la superficie me doy cuenta de que podría hacerte daño con mis formas. Yo a veces pienso, por favor no digas eso. Eso sería una puñalada en el corazón para mí. Casi me vuelvo loca de dolor sin ti. ¿Has oído a Richard? Tú devolviste la luz a mis ojos y ahora te ayudaré a recuperar la tuya. Y no hay peros. Y no hay sí. Somos una misma cosa y siempre estaré a tu lado para ayudarte y amarte, como tú siempre me has amado, mi amor. Te amo con locura. In our darker hole, in my deepest despair, will you still care? Will you be there? In my trials and my tribulations, doors of doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, towards my fear, and my confidence, and my anguish, and my pain, turn my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow. I'll never let you part, for you're always in my heart. En nuestros momentos más oscuros, en mi más profunda desesperación, todavía te preocuparás por mí. Estarás ahí, en mis pruebas y mis tribulaciones, en mis dudas y mis frustraciones, en mi violencia, en mis turbulencias, en mi miedo y mis confesiones, en mi angustia y mi dolor, en mi alegría y dolor, en la promesa de otro mañana. Nunca te dejaré ir, porque siempre estás en mi corazón. MGT. Will you be there? Al llegar a su destino tras la travesía oceánica, tuvieron que enfrentarse a un agotador viaje en tren. El paisaje era devastador para la vista y el corazón. Terrence sorprendió a su mujer más de una vez ocultando las lágrimas al pensar en cuántas vidas se habían extinguido innecesariamente en aquellos campos yermos que parecían llorar por sí mismos, y cuántas otras seguían desgarrándose en sus recuerdos. Finalmente se alojaron en el mejor hotel de Berlín, el mejor para lo que se podía tener en una ciudad literalmente destripada hasta la médula. Como les pareció en aquel momento, el dueño del establecimiento se había inclinado ante el duque, honrado por su presencia. No necesito reverencias, por favor. Nunca me he creído mejor ni más merecedor que otros por ser de noble cuna, le dijo Terry en su impecable alemán habitual. No es por su título, señor. Es por lo que ha hecho aquí por nosotros. Sé que fue miembro de la Resistencia y que volvió para testificar contra los que destruyeron nuestro honor. Es usted un héroe, señor, respondió el posadero, sorprendiendo al duque, que siempre se había considerado a sí mismo nada más que un pobre diablo que había luchado por salvar el pellejo y acallar su conciencia. Candy no entendía el idioma, pero adivinó. El juicio no empezaría hasta la semana siguiente. La prioridad de los Granchester era otra en aquel momento.
A la mañana siguiente, con una vieja cascasa alquilada, se dirigieron a la dirección que habían recibido de la embajada. No parecía haber nadie. Terrence husmeó en el garage de la casa y encontró nada menos que lo que parecía un centro de clasificación de datos de lo más sofisticado. A pesar del material recuperado, radios y cables por todas partes conectados de diversas formas con puentes volantes. Todo parecía conducir a un dispositivo que se alzaba hacia el cielo exterior. Junto a las ventanas se alzaba una especie de torreta de madera que montaba en su parte superior algo parecido a una gran sartén cóncava. Desde abajo era incluso posible cambiar su orientación. Pero ¿qué demonios? No pudo terminar la frase cuando oyó el sonido de un rifle que se cargaba a sus espaldas. Marido y mujer levantaron las manos en señal de rendición. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están husmeando por aquí? Se sintieron llevados de vuelta. Candy sintió que le temblaban las rodillas. Su corazón se había vuelto loco ante el mero timbre de aquella voz. ¿Edgar? ¿Eres tú?, dijo Terrence en inglés, volteándose mientras el que los amenazaba dejaba escapar el arma de sus manos con incredulidad. ¿Steer? ¿Eres Steer? Candy no había tenido dudas, y ahora que lo miraba, estaba aún más segura. ¿Candy? ¿Terrence? ¿Qué haces aquí? Edgar. Era Steer. Era realmente él. Terry lloraba de alegría. Entonces yo tenía razón. Tú eres Steer y me has salvado. Candy se lanzó llorando en los brazos de su primo, a quien había creído muerto durante tanto tiempo. Una vez dentro de la casa, Edgar comenzó a contar su larga historia. Cómo había sido recogido medio muerto por un granjero de entre los restos de su avión derribado. Cómo él y su mujer habían cuidado de él para aliviar el dolor que le había dejado la reciente pérdida de su querido hijo en combate. Les explicó que se había despertado con la cabeza completamente vacía de recuerdos, que la pareja que lo había rescatado lo había pasado a las autoridades como su hijo Edgar, que seguía figurando como desaparecido, y cómo con el paso de los años había tenido que rendirse a la necesidad de vivir sin ningún recuerdo de sus años de juventud. Nadie le había buscado nunca y esto, sumado a sus impedimentos físicos, le había convencido para no indagar en lo que había sido. De hecho, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, algunos destellos del pasado habían aflorado en su mente, pero seguía siendo todo borroso. El detalle de unos pocos rostros y un par de nombres femeninos. Sus heridas le habían mantenido alejado del reclutamiento, pero por casualidad interceptó algunas comunicaciones de radio y acabó uniéndose a las filas de movimiento que se oponía al Führer. Una nueva ventana al mundo se le había abierto en el momento de la explosión provocada por Kurt Hubert en la guarida del lobo, a donde había acudido para cumplir su parte de aquella delicada misión. El estruendo de aquella explosión le había despertado milagrosamente la cabeza. Solo entonces había reconocido a Terrence y lo había puesto a salvo. Luego lo había embarcado en aquel convoy con destino a Cracovia, según las órdenes recibidas del general de división, von Treskov. Steer estaba al tanto de todo lo que se refería a su amigo, cómo había llegado a Berlín y había sido exonerado y repatriado. Él mismo habría viajado a la capital para ayudarle si fuera necesario. También había sido llamado como testigo en Nuremberg.
Candy había estado llorando todo el tiempo y cuando su primo terminó su triste relato, se atrevió a preguntar: ¿y ahora qué? ¿Te hubieras quedado aquí sin decirnos nada de ti? Sí, esa era mi triste intención, admitió bajando la mirada. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurrió privarnos de nuevo de tu persona? ¿De un amigo? ¿De un hermano?, preguntó casi escandalizada. Todos habéis seguido adelante con vuestras vidas y no es mi derecho llegar después de 30 años para trastornarlas de nuevo. Después de lo que causé con mi perversa elección en su momento, de la que llevo marcas imborrables tanto en mi cuerpo como en mi alma, trató de explicar Steer. Candice comprendió de inmediato dónde radicaba el verdadero problema. Ella nunca te dejó atrás. Su corazón aún llora por ti. Nunca consiguió seguir adelante sola con esa faceta de su existencia, si eso es lo que te preocupa. Patty, mi Patricia. Una lágrima escapó del ojo bueno de lo que le quedaba del ingenioso y alegre muchacho de antaño. Poco más de un mes después, los tres partieron a América. Terrence solo le había escrito a Albert para que legalmente arreglara todo para que el mundo de los vivos se preparara para recibir el regreso de Alistair Corwell. Candy prefirió no anticiparle nada a Patty. Aterrizarían en Nueva York en unos días y ella, que vivía en la ciudad por su trabajo como maestra, sería la primera en ser abrazada por aquella milagrosa noticia. Terry sintió que su corazón se aligeraba. El juicio había sido agotador. Revivir todas las atrocidades de las que había sido testigo de primera mano y aprender más sobre ellas había sido una dura prueba. Pero Candy había permanecido a su lado para apoyarlo, y las muestras de afecto y gratitud que había recibido de Thaddeus Pankeus y Oscar Schindler, en cuyo nombre había sido llamado a declarar, le habían aliviado el corazón. Había roto a llorar, atrayendo la atención de toda la sala en el momento en que Sergost Kowalski se había sentado en el estrado. Recordaba perfectamente ese nombre, el último que, tembloroso, había estampado en su maldita lista, el que se había ofrecido voluntario para dar esperanza a sus hijos. No había muerto. Había sido una verdadera liberación. Sus miradas se habían cruzado en un abrazo imaginario de desesperada gratitud. Al salir el último día, se le había acercado una joven con un precioso bebé de poco más de 1 año en brazos, que le había mirado con ojos orgullosos y llorosos. Soy Marianne Hubert, señor Duque. Yo lo siento. Él no sabía qué más decir. Siento haber robado la identidad de su marido. Siento no haberle escrito, pero yo... Terrence estaba desplazado. Le doy las gracias por luchar por lo que mi Kurt creía, aunque no fuera su causa. Mi marido era un héroe y usted también. Ella había dicho cogiéndole la mano. Terrence había mirado los ojos dulces e inocentes de su hijo. Crecería sin padre. Cualquier cosa que necesite para usted y para su hijo, no dude en ponerse en contacto conmigo, le había susurrado mientras Candy le entregaba un papel con su dirección.
Aquel tinte inquietante en la mirada de Terence no había desaparecido. Continuará. Ay, no, chicas. Mira, Sonia, yo ya sabía a lo que te referías cuando me mandaste ese mensaje. Dios mío, no, de verdad que no quiero saber cómo se va a poner Patty. Ese personaje, perdón que se me quebre la voz, chicas. Ese personaje que no pudimos ver todo el dolor que tenía y que siguió sintiendo por aquel amor perdido. Aquella última aparición de Patty fue en el cementerio llorando por la muerte de Steve. Y mi querido Steve aquí está vivo 30 años después. Ay, no, chicas. Alguien que me haga caso y que me haga un fic largo de mi querida Patty. De verdad que es un personaje que se le puede sacar mucho por todo lo que nos describen de este personaje. Y mi querido Steve, oh my God. Yo no sé cómo, chicas, prepárense porque se viene capítulo fuerte, siento yo. Y esta última parte me quebró porque, como bien dijo Terence, que ese bebé crecerá sin un padre. Y eso lastima mucho, chicas. Lastima. Ver crecer a tu hijo sin una figura, que la figura materna es muy importante, al igual que la paterna. Pero creo yo que una figura paterna siempre va a ser muy, muy importante. Denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.